Buenas tardes, estimados jóvenes caficultores. Es un gusto saludarles desde Honduras. Mi nombre es Frederick Urbina y soy parte del staff de jóvenes caficultores. Pues actualmente estamos siempre acá de manera local, trabajando para la parte del aula móvil. Pero en esta ocasión tenemos la oportunidad de poder moderar una clase más de este curso integral. Y pues antes de que nada, le damos gracias a ustedes por dedicar ese tiempo en recibir esta formación que de alguna u otra manera pues sabemos que es de mucha importancia para su formación como caficultores, ya que este curso brinda la oportunidad de poder formarse de manera gratuita en diferentes temas, no solamente en la parte agronómica del café, sino que en todo lo que tiene que ver con el procesamiento del mismo hasta poner procesarlo en la taza. Pues las recomendaciones de siempre que puedan tener una buena conexión a internet y que puedan tener a mano libreta para hacer sus anotaciones, ya que las presentaciones solamente quedan compartidas en las clases que quedan allí en las diferentes plataformas. Estamos en dos horarios, de 2 a 4, de 2 a 3 de la tarde y de 6 a 7 de la noche, hora de Honduras. Así que si usted, pues, algún tema no le quedó claro el día de hoy, pues, en la tarde puede reforzar esos conocimientos. De igual forma, el ingeniero Julio va a estar pendiente de sus consultas, de sus preguntas, ahí para que ustedes puedan evacuarlas y no tengan pena en hacerlas, no se quede con la duda. Hoy vamos a continuar con un tema bastante importante. Usted que está empezando a establecer su parcelita de finca, pues, tiene alguna consulta con respecto a la temática que vamos a desarrollar el día de hoy, pues no se quede ahí con esa información rezagada. El tema de ayer era, todo va relacionado, cada tema que está dentro de este curso va relacionado. Si ustedes pudieron observar el día de ayer, pues se habló acerca de lo que fue el manejo de tejidos, por qué es importante en la parte productiva esta actividad agronómica dentro de nuestra parcela. Y pues el día de hoy tenemos otra clase que se llama enfermedades de importancia económica en el café. Tenemos que ponerle mucha atención, tenemos que estar pendientes de nuestra finca. Muchas veces, a veces solo nos acercamos cuando viene la temporada ya de corta, ya en estos meses de octubre, noviembre, diciembre, aquí en esta zona de Centroamérica. Quizás hasta en estos momentos nos empezamos a acercar a la finca y no, pues la finca tiene que ser, es una empresa totalmente de nosotros y por lo tanto tenemos que estar pendientes todos los días del año para poder ir evaluando cada una del comportamiento que está sufriendo, ¿verdad? Para de esa manera poder hacer todas las correcciones necesarias y que al final pues todo se enfoque en una buena productividad. Así que les motivo pues a que continúen con este curso y voy a dejarlos con un experto en la temática, el ingeniero Julio Hernández Casco, es parte también del staff de instructores, de docentes capacitados en la temática para que les pueda dar este conocimiento. Así que sin más preámbulo, ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido y pues le damos el espacio para que pueda desarrollar la clase. Gracias, Frederick. ¿Me confirma, por favor, si me escucha bien, Frederick? Sí, ingeniero, le escuchamos bien, fuerte y claro. Perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, jóvenes caficultores, los que nos miran a través de Zoom, Facebook, Telegram, bueno, y todas las plataformas, ¿verdad?, por donde transmitimos. Vamos a una clase de mucha importancia, siempre aquí en el módulo de mi finca. La clase es enfermedades de importancia económica en el café. Sé que algunos estaban esperando que tocáramos este tema para poder despejar algunas dudas. Mi nombre es Julio César Hernández Casco, 3310-5770 es mi número de teléfono y jhernandez@hondocafeproyectos.com es mi correo electrónico. Así que vamos a iniciar. Primero voy a mencionar los objetivos, ¿verdad?, de la clase. Conocer las diferentes enfermedades que afectan el cultivo del café. Número 2, conocer las diferentes prácticas y condiciones climáticas que favorecen la propagación y el desarrollo de las enfermedades. En pocas palabras, ¿cuáles son las condiciones y cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las condiciones climáticas y cuáles son las prácticas que nosotros hacemos que favorecen a que se desarrollen estas enfermedades?
Y como tercer objetivo, conocer el manejo integrado de las enfermedades del café. Ya hay muchos estudios que se han realizado, ¿verdad?, en diferentes organismos de investigación que se encargan de socavar información bajo, digamos, métodos que tienen bastante rigor científico en algunas parcelas de desarrollo que se llevan a cabo en campo para verificar los diferentes, digamos, los diferentes productos o los diferentes tipos de manejo que favorecen a disminuir los problemas de plagas y los problemas de enfermedades, que en este caso, pues hoy solo vamos a estar hablando acerca de las diferentes enfermedades. Entonces, aquí hay un pequeño triángulo que se usa tanto para plagas como para enfermedades. Lo vamos a enfocar hacia las enfermedades. ¿Qué nos indica este triángulo? Se llama triángulo de plagas y enfermedades, ¿verdad? Este es un triángulo que tiene 3 lados iguales, y ustedes pueden observarlo, indicando que cada uno de esos lados es igual de importante. Para formar el triángulo tienen que estar esos 3 lados. Encontramos en este ángulo el ambiente. En el otro ángulo inferior de la base encontramos un hospedero y en el otro ángulo encontramos el patógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que el patógeno se desarrolla, o sea, se hace más virulento cuando el ambiente es favorable y el hospedero se vuelve más susceptible, o sea, la enfermedad lo afecta más. A mí esto me sirve como un punto de partida para entender, ¿verdad?, que antes de seleccionar una variedad de café, yo tengo que conocer el ambiente a donde lo voy a llevar, qué historial existe, si anteriormente, digamos, en esa finca hubieron otras enfermedades, quizás hubo un productor que tenía sembrado café y fue dañado por antracnosis, o fue dañado por otras enfermedades, ¿verdad?, que existen como Roselina pepo. Ahí lo van a comenzar a observar lo que es un daño que se genera a nivel de raíz. Entonces, si hay un historial de enfermedades en la zona, y otras características también del medio ambiente, como por ejemplo una temperatura no apta, un tipo de suelo que no es beneficioso para el café, una humedad relativa demasiado elevada, vientos demasiados rápidos. Entonces, todas esas condiciones ambientales, ¿verdad?, que no son favorables, terminan afectando el cultivo de café y por lo tanto terminan afectando su rendimiento, porque antes de que el cultivo de café comience a producir, tiene que sobrevivir. Si no sobrevive, no produce. Yo siempre le digo a la gente, el cultivo no anda pensando en su bolsa, ellos andan pensando en sobrevivir. Y el hecho de que esté generando granos es porque quiere perpetuarse su especie, él quiere seguir dejando hijos, y nosotros lo cosechamos, entonces lo estimulamos a que él siga produciendo, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la lógica del por qué tenemos que tomar en cuenta el ambiente. En este caso, ¿quién sería el patógeno? Bueno, sería la enfermedad, puede ser la roya, puede ser el ojo de gallo o cualquiera de las enfermedades que vamos a ver ahorita. ¿Y quién sería el hospedero? Bueno, el hospedero es la planta de café. En el escenario, por supuesto, de café, porque hay otros escenarios donde encontramos otros cultivos, ¿no? Cítricos, hortalizas, etcétera. Entonces, el ambiente que no es favorable, o mejor dicho, que es favorable, ¿verdad?, para el patógeno, que en este caso puede ser la roya, afecta al hospedero. ¿Por qué razón? Porque el hospedero es la planta. En este caso, la planta es aquella de la que se alimenta también la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades de importancia económica, o por lo menos las que nosotros, con las que más batallamos, ¿verdad?, aquí en Honduras? Tenemos diferentes. Primero, tenemos la roya. Si ustedes ven este triángulo en la pirámide, coloqué en la cúspide de la pirámide, coloqué como primer enfermedad de importancia económica la roya. Segundo, la antracnosis. Tercero, coloqué el mal de Tayuelo, ¿verdad? Cuarto, el ojo de gallo, la mancha de hierro en quinto lugar y una que le llaman llaga macana. Ahí lo van a ver más adelante, que es una especie de mal de Tayuelo, pero ya en plantas adultas, ¿no? Producida por unos tipos de hongos bien peculiares, que no generalmente encontramos mucha incidencia
en todos los cafetales, o sea, pero sí el daño es bien severo. Entonces, por eso lo agregué yo aquí en este mismo triángulo. Pero iniciamos que la roya es la más importante. Ahora bien, ya que tenemos claro eso, voy a mencionarles que todas estas enfermedades que acabo de mostrarles en ese triángulo tienen algo que se llama ciclo biológico, ¿verdad? El tema ciclo biológico, aunque se escucha así como todo complejo, simplemente es cómo nace, crece, ¿verdad? Esporula o se reproduce y muere. En este caso, ustedes asuman que, aquí voy a colocar el puntero, ustedes asuman que esto que ven acá, ¿verdad? Estas pelotitas, estos huevecillos que ven ustedes acá, son como quien dice el polvillo anaranjado que encuentran en la hoja de café. Estas son las esporas de la roya. Luego esas esporas se las lleva el viento, se las puede llevar usted cuando va caminando o en alguna labor que está haciendo. Una de esas esporas cae sobre la hoja. Cuando llega a la hoja, en ese lugar espera las condiciones de temperatura, de humedad, todas las condiciones necesarias para eclosionar, o sea, para que ese huevito se abra. Una vez que se abra, que están las condiciones y él se abre, entonces este clavo que ustedes ven acá, ¿verdad? Eso se llama tubo germinativo. Eso se penetra sobre la hoja y entra. Y ustedes ven aquí cómo va entrando, penetración. Una vez que está dentro de la hoja, adentro de la hoja se llena de comida, o sea, la planta de café, como todo vegetal, hace fotosíntesis. Ustedes ya han escuchado hablar de eso, en otras clases lo hemos explicado. Y todos esos carbohidratos que forman, toda la comida, pues, con la que la planta forma su cuerpo, forma los granos, están dentro de la hoja, en esta parte de aquí. Eso se llama mesófilo empalizado. Pero no vamos a caracterizar ni hablar de temas de anatomía de la hoja, solo quiero que sepan que esto es una hoja, que llega el huevito de la roya, queda sobre la hoja. Cuando la temperatura es correcta, abre, luego penetra hasta adentro y una vez que está adentro comienza a comer y a desarrollarse hasta que luego vuelve de nuevo a hacer la esporulación, o sea, vuelve a reproducirse y sigue de nuevo el mismo ciclo. Llega el viento, la lleva a otra hoja. Esto puede durar, ese ciclo puede durar alrededor de 35 45 días. Acá tengo los días que duran el ciclo. Pero lo que les quiero mencionar es que esto no solamente sucede en la roya, sucede en todos los hongos. Este tipo de reproducción es muy común en ellos y la antracnosis, los gallo y todos ellos tienen el mismo procedimiento. O sea, llega la pústula o el huevito sobre la hoja, sobre la bandela, sobre el grano, espera las condiciones, abre, luego penetra y comienza a alimentarse y luego empieza a desarrollarse y a esporular de nuevo. Es como el ser humano, ¿no? Nace, bueno, primero obviamente hay una relación sexual, se forma el niño dentro del útero y una vez que ya está dentro comienza a desarrollarse, el niño nace, ¿verdad? Se alimenta y luego se reproduce. Es el mismo ciclo. En los hongos es muy parecido y de esa manera él disemina. Unos son más agresivos que otros, claro que sí. Por ejemplo, encontramos que el ciclo de vida del mal de Tayuelo, que es la enfermedad que afecta mucho a las plántulas de café cuando están en un semillero, se presentan alrededor de 15 días después que nosotros sembramos la semilla, ¿verdad? O colocamos la semilla en el semillero. Entonces, cuando nosotros colocamos esa semilla, de ahí 15 días después ya comienza a haber una manifestación de la enfermedad, que más adelante van a ver cómo es. Sin embargo, pasa el mismo proceso. El hongo estaba ahí, llegó, eclosionó, entró dentro del tejido de la plántula y comenzó a desarrollarse. La roya se tarda 35 45 días, la antracnosis alrededor de 10 a 24 días para que comiencen a aparecer síntomas, el ojo de gallo 2 días para aparición de síntomas y 11 días pues nuevos síntomas. La mancha de hierro alrededor de 14 días después de la inoculación en plantas expuestas al sol y 17 días en plantas con un 50% de sombra, es decir, cuando tenemos una plantación, ya sea en campo definitivo o ya sea en un vivero, cuando existe
cero sombra, las probabilidades de que haya mancha de hierro se incrementan porque este hongo se activa con la luz solar. Cuando entremos al tema de mancha de hierro, ahí van a observar ustedes qué hace que se active. Bueno, esta investigación la hizo un fitopatólogo llamado López F. Hernández desde 1969. Imagínense de cuándo. Tal vez el hombre ya ni existe, ¿verdad? Frutos se manifiestan 14 días después de que ya aparecen las primeras lesiones. Entonces, es importante conocer estos ciclos, o sea, cuánto tiempo dura el hongo en su ciclo biológico, porque conforme a eso nosotros vamos a tomar decisiones, ¿verdad? Una planta, un hongo que es más agresivo, que es más rápido, por ejemplo, para desarrollarse tenemos que hacer un control preventivo, así a rajatabla no podemos darle chance porque entonces nos invade. En el caso del mal de tayuelo, imagínese usted que usted siembre, usted coloca esa semilla en ese semillero y esa semilla comienza a generar su radícula y el hongo está ahí adentro y usted espera que se manifieste la enfermedad para hacer una aplicación, desde ahí ya tiene problemas porque es una moneda al aire, no se sabe si lo va a poder controlar al 100%, ¿verdad? Hay productos que no llegan a controlar el 100% de la enfermedad, entonces lo mejor es hacer una desinfección previa. Muy bien, entrando entonces con el tema del mal de tayuelo. Aquí tengo algunas imágenes de cómo afecta, pero antes de mostrárselas, antes de describirlas en la imagen, voy a leer esto que aparece acá, esta información que es muy importante. Dice, la enfermedad se presenta a los pocos días de la germinación, afectando generalmente en estado de fosforito o de chapola. En estado de fosforito o de chapola. Y se manifiesta en la aparición de lesiones necróticas de color café rojizo, oscuro, en el tejido tierno y la base del tallo, que se extiende hasta circundarlo, ¿verdad? O sea, hasta estrangularlo. Primero lo rodea, luego lo estrangula. Y aquí, bueno, y estrangularlo. En estas condiciones se puede observar marchitez en las hojas, desprendimiento de la corteza debido a la desintegración del tejido doblado del tallo y que provoca la muerte de la planta. Yo coloco la semilla en el semillero y cuando la semilla comienza a generar su radícula, ¿verdad? Entonces sale esto que se llama hipocotilo, que va a ser el tallito más adelante. Cuando el sustrato no está bien desinfectado y hay dentro de ese sustrato la enfermedad del mal de tayuelo, que son 3 tipos de hongos, no vamos a hablar ahorita de detalles de esos hongos, pero por lo menos sepan que son 3 tipos de hongos, se introducen al tejido tierno y comienzan a dañarlo. Y usted sabe que ya hay un problema mal de tayuelo porque mira estos síntomas. Estos síntomas son característicos del tayuelo. Aquí tenemos una plántula, ¿verdad? Esta es la etapa correcta para sacarlo. De hecho, ustedes lo vieron en la clase de semillero, preparación de semilleros iberos. Es el momento correcto para sacar la plántula, que ya tiene sus 2 cotiledones formados, sus 2 hojas falsas, y pasarlo a la bolsa del vivero. Entonces aquí tenemos los daños, ¿cierto? Aquí tenemos unas plántulas que no han sido dañadas por el mal de tayuelo. Ustedes pueden ver las que están literalmente sanas, ¿cierto? Pero aquí sí podemos encontrar esa manifestación. Es posible que abajo, no se logra observar bien, pero es posible que abajo, quizás en las partes iniciales del sistema radicular, sí aparezcan daños que también son manifestaciones iniciales de estos hongos. La enfermedad generalmente se presenta en focos localizados en el germinador. En ataques tempranos, la semilla no alcanza a salir o a emerger por el daño causado en el cuello, ¿verdad? En el hipocotilo. Al germinar la semilla, emite primero la raicilla y después se empieza a diferenciar el tejido de la parte aérea o el hipocotilo que está acá. A partir de ese momento, la planta es susceptible a la enfermedad, la cual ocurre aproximadamente 15 días después de la siembra. En ataques en estado de fósforo o chapola, inicialmente se observa en el hipocotilo una pequeña mancha negra húmeda y hundida que progresa hasta rodearlo completamente. Luego la planta se vuelca y muere. Pueden observar, primero lo rodea y luego lo estrangula. Y por lo tanto, pues la planta no tiene soporte, la plántula no tiene soporte y se dobla. Y lógico, ¿verdad? Si ahí se están formando toda la boca de la planta, que son los haces vasculares, por donde ella toma agua,
se alimenta y comienza a desarrollarse, lógico, entonces ya no puede comer y muere. ¿Cómo se debe de controlar, verdad? Porque ya estamos hablando del problema, pero hay que ver cómo se controla. Entonces, primero, tenemos varios controles. Tenemos control cultural. Esto dentro del contexto de manejo integrado. Por eso uno de los objetivos es conocer cuáles son los manejos integrados que se van a utilizar. Control cultural, control biológico y control químico. En control cultural podemos utilizar luz solar directa. Quizás no es el método más eficiente, pero contra nada, pues se puede utilizar y algo de control tiene. Exposición del arriate, cama o era a la luz solar. Agua hirviendo, curar sustrato, usar 1 galón de agua hirviendo por metro cuadrado. Usted aplica el agua hirviendo, en lo posible lo puede cubrir con un plástico negro, ¿verdad? Para que el vapor se concentre dentro del material, del sustrato, de la arena que usted está utilizando, del sustrato, ¿verdad? Y ahí se va a quedar hasta que se termine digamos, todo ese vapor caliente entre dentro de la arena para que elimine cualquier patógeno que se encuentre dentro, que no solamente no solamente vas a encontrar ahí fusarium, hay muchos bichitos ahí adentro que pueden terminar generando daños, insectos también, y eso favorece para desinfectar un poco todo ese sustrato. Y cuando usted coloque la semilla, entonces ya no tenga mayores problemas. El control biológico, hay un hongo que se llama tricoderma. Yo creo que anteriormente ya lo habían escuchado en algún otro de nuestros cursos. Es muy mencionado. Tricoderma es un tipo de hongo que lo que hace es que forma un guante en la raíz. Y entonces cuando llega el mal de Tayuelo, que son otros hongos, ¿verdad? Son 3 tipos de hongos, llegan al sistema radicular y tricoderma, al formar ese guante, no deja que penetren a la raíz. Él hace algo que se conoce en palabras técnicas simbiosis, que no es más que la ayuda que hay entre la plántula y el hongo. El hongo protege la raíz de la planta para que otros hongos no lo dañen y al mismo tiempo ella se alimenta de los exudados, o sea, los líquidos que libera la raíz de la planta. Ella se alimenta de esos líquidos, pero no le genera daño a la planta. Entonces, ella sí defiende la planta y está comiendo sin generarle ningún tipo de daño. En estudios indican que aplicándolo con el problema redujo la enfermedad. Esta investigación se hizo en Cenicafé, enfermedad en un 50% y aplicado 5 días antes lo redujo en un 80%. Es decir, si la enfermedad ya existe y nosotros aplicamos tricoderma, tenemos la posibilidad de salvar el 50% de nuestras plántulas. Y si lo aplicamos 5 días antes, podemos, digamos, si existe historial de que había problemas de enfermedades en el sustrato, podemos salvar el 80%, o sea, 80 plántulas de 100 plantas. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos controles preventivos. Y el mejor, obviamente, el más eficaz es el control químico. Nosotros, pues como estamos en agricultura regenerativa, tratamos de no involucrar mucho la parte química o por lo menos utilizar productos que sean lo más nobles posible. Pero en caso de una infestación fuerte, pues lógico, no podemos dejar que usted pierda sus plántulas, sino que hay que hacer una aplicación para ser más efectivo, ¿verdad? Control químico, hay un producto. Mire, aquí hay unos nombres que tengo que mencionarlos así de forma técnica porque así se llaman. Nosotros no mencionamos nombres comerciales porque no hacemos propaganda de productos. Además, los nombres comerciales pueden variar. Aquí pueden tener un nombre, quizás en otro país tengan otro. Pero les voy a nombrar las moléculas. Ustedes, así como lo escuchan aquí, lo pueden ir a preguntar a la agropecuaria y ellos les van a dar referencia de esa molécula en específico, ¿verdad? Control químico. Hay una molécula que se llama metiltiofanato y hay otra que se llama fosfetil de aluminio, más propomacar. Este es un solo producto. Ustedes lo pueden encontrar ahí. Ustedes preguntan a una agropecuaria por esto, fosfetil de aluminio más propomacar. Él lo busca en el panfleto que tiene el fungicida y ahí le aparece cómo se llama el nombre comercial y le dice la dosis, cuándo aplicar, cuántos días tiene de control, etcétera. El metiltiofanato también es muy bueno. Estos controlan los 3 tipos de hongos que afectan, que hacen el tema del mal de Tayuelo. Son 3 hongos, sea Rhizoctonia, Fusarium y el otro Rhizoctonia, Fusarium y el otro se llama Phytium. Phytium, Rhizoctonia y Fusarium. Esos 3 tipos de hongos. Estos productos los controlan perfectamente.
La aplicación de los fungicidas debe realizarse al momento de la siembra de la semilla. Aplicaciones posteriores son menos efectivas. Por eso hay que jugarlo de forma preventiva y no tratar de jugar de forma curativa. Siempre se los mencionamos porque la forma curativa no es tan efectiva como hacerlo de forma preventiva. Si usted va jugando de la forma preventiva, ya va jugando con balón adelantado. Mire, usted ya va controlando anticipadamente y los problemas, digamos que ni se llegan a presentar. Aquí tenemos el tricoderma, algunos platitos que se utilizan en los laboratorios para hacer pruebas, ¿verdad? Aquí teníamos un tipo de hongo, la parte blanca. Cuando le aplicaron tricoderma, comenzó a invadir. Ustedes pueden ver como el color verde, porque el tricoderma se caracteriza por una tonalidad como verduzca. Entonces, cómo empezó a desarrollarse, ¿verdad? Y después terminó poblando prácticamente todo el área y dominando al hongo que estaba acá, que era un hongo blanco. Tricoderma, lo venden, sí lo venden, la Universidad Zamorano lo venden y creo que hay otros por acá en Honduras, pero Zamorano tiene un producto muy bueno a base de tricoderma que les puede servir para que ustedes lo apliquen. Y ¿cuál es el sustrato ideal para el control del mal de talluelo? Tenemos la arena, sustrato desinfectado con agroquímico y agua hirviendo. Primero le aplicaron el agua hirviendo, luego le aplicaron el agroquímico y listo para poder sembrar. Ok, otra enfermedad que no se da en plántulas, vamos de menos a más. Aquí estamos empezando desde la raíz, vamos a subir al tallo y posteriormente vamos a llegar a la hoja, bandolas y frutos. Entonces, otra enfermedad que se da mucho en campo, en algunas zonas húmedas y con bastante materia orgánica, ¿verdad? En zonas arriba de 1200 metros sobre el nivel del mar, con suelos cargados de materia orgánica, es esta enfermedad que se llama Roselinia, SP. Entonces, dice, varias son las especies del género Roselinia, responsables de la enfermedad destacada, destacándose dos, que serían Bonudes y Pepo, Roselinia Bonudes y Roselinia, no se tienen que aprender esos nombres, pero solo para que conozcan que existen unos hongos en la montaña que terminan dañando la planta en estado adulto, atacando varios hospederos y produciendo la pudrición negra de la raíz, o sea, ponen negra la raíz. Principalmente son afectados el cuello y la parte superior de las raíces pivotantes, dadas las características del aparecimiento del hongo en terrenos de abundante materia y en descomposición, suelos ricos en humo, se le considera como parte de la flora natural. La enfermedad es favorecida además por la alta precipitación y la baja luminosidad. Esa es otra de las razones por qué es tan importante hacer un control de control de sombra, ¿verdad? Vamos a ver acá, aquí tengo parte de los daños que genera esta enfermedad. ¿Cómo inicia? Primero hay daños en el sistema radicular y luego sube hasta los haces vasculares. Dentro del tallo de la planta se pone negruzco todos los haces vasculares dañados porque ella se alimenta de toda esta parte interna, iniciando desde la raíz. Y esta imagen que tenemos acá podemos observar una planta que está con una tonalidad como café. ¿Por qué? Porque está en estado ya está en estado de pudrición, o sea, ya está muriendo. Y alrededor encontramos pues las plantas que están verdes, pero lo que encontramos alrededor de ella lo miramos como de un color diferente, ¿verdad? Es porque la planta está muriendo. Lógico, al dañarle la boca, la planta comienza a entristecerse y muere. ¿Cómo la identifico en la finca? Fácil, yo miro este daño de la planta, está triste, está decaída, está de un color como café, diferente al color verde característico del café. Desde ahí yo ya identifico que hay un problema de esta enfermedad. Pudrición en la raíz y las lesiones se pueden observar. Aquí miren cómo termina generando daño, ¿verdad? Tipos de control, primero, cultural, biológico y químico. Esto sería un manejo integrado, ¿verdad? En el tema del control cultural, eliminar las plantas infectadas. O sea, nosotros arrancamos, tenemos aquí esta planta que les mostré. Eliminamos esta planta completamente. No hay forma de curarla, se elimina. Se sacan todas las raíces pequeñitas que quedan enterradas y se botan. Y luego de eso se agrega un bulto de la misma tierra, del mismo suelo que está ahí alrededor, ¿verdad? Y se coloca un plástico negro por encima. A este proceso se le conoce como solarización, que es precisamente que la temperatura va a generar digamos, una muerte del hongo. Ahora bien,
Hay otro control biológico que es la aplicación de tricoderma, pero no es la tricoderma arcianum que nosotros conocemos, sino otra que tiene un nombre diferente. No sé, desconozco si lo venden acá en Honduras. Si ustedes lo buscan en otro lugar, pues pueden encontrarlo obviamente con su nombre comercial y pregunten si este es el tipo de tricoderma que tienen. Este estudio lo hizo Cenicafé y parece que este tipo de tricoderma con INGI sí tiene un control efectivo sobre esa enfermedad. Y el control químico, bueno, no se conoce un control químico efectivo, pero ya algunas investigaciones que hizo Cenicafé en el boletín 327 hizo una prueba con metiltiofanato. Ese producto es muy bueno para controlar algunos tipos de hongos que son familia de Fusarium, se conocen como ascomicetos. No es necesario que aprendan eso, pero sepan que esto puede controlar este problema que tenemos aquí, este problema. Entonces, son los tipos de control, ¿verdad? Cualquiera de esos ustedes lo pueden utilizar. Si ustedes ven el problema, arranquen la planta, échenle tierra, coloquen un plástico, ¿verdad? Para que la temperatura genere más calor dentro y el hongo muera. Compre tricoderma, aplíquelo o de paso cómprese un producto químico y llega a la aplicación. Recomendaciones: no se debe sembrar una vez haciendo el control, no se debe sembrar por lo menos los primeros 3 meses. Y posteriormente pues aplicar cal y volver a sembrar en ese lugar para no perder obviamente esa área de tierra, ¿verdad? Ok, vamos con otro hongo llamado Anthracnosis del café. La mayor parte de ustedes ya lo conocen. Es una de las enfermedades de más importancia que afectan este cultivo. Esta enfermedad es causada por el hongo Coletotrichum. Diversos factores inciden en el desarrollo de esta enfermedad, entre los que podemos mencionar la mala nutrición. No tener un buen plan de nutrición afecta a la planta, porque la planta baja la defensa, ella deja de defenderse, ¿verdad? Así como nosotros cuando andamos flaquitos ahí, que no andamos bien comidos, todos tristes. Por ahí hay un dicho que dicen, ¿verdad? Los señores, en campo, al perro más viejo se le pegan las pulgas y al perro más flaco también se le pegan las pulgas. Entonces, cuando existe baja defensa, se le pegan las pulgas al animal, lo mismo a la planta. Si las defensas están bajas, por lo tanto, la enfermedad va a tomar control sobre ella. Todos los seres tenemos la capacidad de defendernos, todos, porque si no muriéramos, o sea, imagínese si usted no tuviera defensas en su cuerpo, cualquier gripe le pegara una neumonía. La planta es igual. Una mala nutrición no permite que la planta pueda defenderse correctamente y por lo tanto muere. Tenemos acá abajo también el mal manejo de sombra, por supuesto. Se sabe que la sombra del café se debe manejar en un 40% para que el cultivo pueda desarrollarse. Lógico, a medida va aumentando la altura, ¿verdad? El manejo de sombra va reduciendo un poco porque la luminosidad es menor, porque la humedad relativa es mayor, etc. Pero sí, el manejo de sombra es importante. Y porque tenemos un exceso de sombra, entonces al tener un exceso de sombra, el hongo se desarrolla fácilmente en esa humedad. Suelos de mala calidad, entre otros. Cuando un suelo es de mala calidad, pH muy ácido o pH excesivamente alcalino, todo eso termina generando daños. Ustedes observan acá, el daño se genera básicamente en la punta. Este es muy característico del anthracnosis. Y también hay otros daños que se generan en otras estructuras. Y se confunde mucho con la deficiencia de potasio, porque así comienza también cuando no hay potasio. Pero la anthracnosis se caracteriza porque es muy agresiva tanto en plantas jóvenes como en plantas adultas, ¿verdad? La deficiencia de potasio pues solamente la vamos a ver en hojas adultas. Bien, afecta ramas, afecta frutos. Cuando hacemos cantidades enormes de herbicida, la planta se pone estresada y eso hace que el hongo prospere. En hojas, aquí vemos en un lado de la hoja, no necesariamente en la punta, pero sí en un lado. Acá abajo sí lo miramos en la punta. Y el estrés hídrico, cuando deja de llover, también hace que el hongo comience a desarrollarse porque la planta baja las defensas. Entonces, al bajar defensas, lógicamente, ¿verdad? Ella va a comenzar a tomar control. Mire los daños que genera en el fruto. Impresionante, ¿verdad? La bandola también es afectada y la hoja. A diferencia de la roya, que el efecto lo vas a tener marcado, pero en la hoja. Mientras que la anthracnosis lo vamos a ver en casi toda la estructura de la planta. ¿Se acuerdan que les mencioné sobre el ciclo biológico? Esta imagen la coloco para que ustedes puedan ver que la anthracnosis es muy parecida a todos esos otros hongos anteriores, ¿verdad? Es parecido al ciclo de la roya también. Aquí comienza el conidio, la germinación, penetra y comienza a reproducirse y comienzan a mirarse los síntomas.
Entonces, esto puede durar alrededor de 10 a 24 días. Es una enfermedad que se conoce como, que tiene varios ciclos en el año, ¿verdad? Se conoce como policíclica, o sea, tiene varios ciclos en el año. Aparece una vez, luego vuelve a aparecer, luego vuelve a aparecer. Entonces, los controles tienen que estar siempre pendientes durante todo el año. ¿Cuáles son los tipos de controles que debemos de utilizar? Después de la cosecha, aquí pongo un ejemplo hipotético, porque sé que esto no es para todas las zonas, pero entre febrero y abril, poda fitosanitaria. Primero, poda fitosanitaria. Miran ustedes daños en bandolas, daños en granos, daños en hojas. Entonces, eliminemos todos esos daños y botámoslos, saquémoslos de la finca. No los dejemos ahí, saquémoslos. Antes del inicio de las lluvias, entre marzo y abril, al análisis de suelo para plan de fertilización, y así la planta está más vigorosa. La regulación de sombra para que la planta no tenga exceso de sombra, que genera problemas tanto de esta enfermedad como de otras. Aplicación de caldo sulfocálcico, que sería... Ahí más adelante van a ver ustedes la clase de preparados orgánicos. Ahí les voy a enseñar cómo se elabora el caldo sulfocálcico, que es a base de cal y azufre. Lo aplicamos y eso reduce un poco el impacto de la enfermedad. Épocas lluviosas entre mayo y junio, fertilización. Eso debe ser, muchachos, en un calendario de fertilización. No es así al garete que uno dice voy a fertilizar. No, tiene que haber un programa, ¿verdad? Ya se los he enseñado, en la clase de nutrición se los expliqué. También entre mayo y octubre, esto es entre mayo y junio. Entre mayo y octubre, muestreo de enfermedad. Control de maleza, aplicación de caldo sulfocálcico. ¿Cuáles son los tipos de control? Primero debemos hacer un muestreo. Como es una enfermedad que tiene varios ciclos en el año, es importante hacer un muestreo. Ese muestreo debe realizarse de la siguiente manera. Tomamos el número de hojas que están dañadas y lo dividimos entre el número de hojas totales que podemos obtener, ¿verdad? Una muestra sacando alrededor de 100 hojas. Esto lo multiplicamos nosotros por 100 y ya vamos a obtener ahí un porcentaje de incidencia. Entonces, contamos 100 hojas, miramos cuántas están dañadas, lo dividimos entre el número total de hojas y lo multiplicamos por 100 y ahí vamos a ver qué porcentaje de incidencia tenemos. Esto lo podemos hacer en zigzag en la finca, ¿verdad? Unas 40 plantas y cada una de esas plantas pues tomamos 100 hojas, 100 hojas, 100 hojas, dividimos las hojas infectadas entre todas las hojas y lo multiplicamos por 100. Si el porcentaje es arriba del 5%, entonces ahí ya tenemos un problema y tenemos que hacer una aplicación. ¿Qué tipo de productos? El caldo sulfocálcico y caldo visosa. En el curso, en la clase, perdón, de preparados orgánicos les voy a enseñar cómo se hacen ambos. Y también puede utilizar un control químico, ¿verdad? Que ese es otro tipo de control que se puede utilizar muy bien. Vamos, tenemos también el ojo de gallo, que es otra enfermedad importantísima. Se da muchísimo en zonas muy frías y zonas que tienen bajo porcentaje de sombra. Exceso de sombra, arriba del 60%, usted ya comienza a ver algunos problemas. Su característica es anillos, las lesiones se forman como especies de anillos en la hoja, ¿verdad? Y estas pústulas que se miran acá como pequeños fosforitos sobre el grano. Es un hongo de la familia, bueno, aquí está algunas características. Es de la misma familia de la misma subdivisión de la roya. Por eso cuando nosotros aplicamos un producto para roya, nos llevamos también el ojo de gallo. Algunas de las variedades que resisten a esta enfermedad son, por ejemplo, el caturra y el biasarchi. Ya hay algunos estudios del café que los comenten, que lo han evaluado y que lo justifican, ¿verdad? Que esta enfermedad es resistente para estas dos variedades, por aquellos que tienen zonas donde se da mucho el problema de ojo de gallo. Aquí tenemos algunas de las lesiones, como les venía diciendo. La enfermedad se caracteriza por formar manchas circulares o ovaladas en la hoja de color oscuro. Es muy influenciado por humedad, ambiente y presencia constante de nubosidad. A mayor cantidad de humedad y a mayor porcentaje de sombra que está relacionado, entonces hay mayor cantidad de ojo de gallo. Esta enfermedad, muchachos, tiene dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Y por eso es tan peligrosa y es importante que le prestemos atención, porque mire el daño que genera, ¿verdad? En el grano también. Imagínense que ese grano pronto iba a salir, ya iba a empezar a entrar a la maduración y ya con ese daño ya no hay forma de que lo podamos aprovechar al 100%. Mire el daño que se genera en la hoja, cómo se miran como círculos, ¿verdad? Blancos alrededor. Si ustedes observan aquí hay un exceso de sombra y aparte no hay un buen control de maleza. Entonces la planta no desarrolla, baja las defensas y el ojo gallo comienza a prosperar. ¿Cómo se controla? Bueno, manejo de tejidos, o sea, debemos de controlar la entrada de luz solar
que tengamos un 40% de luz solar que entre a la planta para que ella pueda desarrollarse. Y el hongo no pueda prosperar. El control biológico, hicieron una investigación en Costa Rica donde dicen que las aplicaciones de tricoderma también funcionan. Y hay el control químico, ¿verdad? Que todos los productos que controlan roya te controlan ojo de gallo, como estos que están acá, ¿verdad? Teuconazol, ciproconazol, estos son triazoles. Hay algunos nombres que parecen trabalenguas, pero ustedes lo pueden buscar. Yo sé que la mayor parte de productores ya se han relacionado muchísimo con estos productos y por lo tanto cuando llegan a la agropecuaria ellos les preguntan por este producto. Por ejemplo, yo le voy a decir al ¿cómo se llama? Al de la agropecuaria, mira, ocupa un oxicloruro de cobre. Ellos ya saben que se lo dan y le dicen, mira, esta es la dosis que va a aplicar por tanto de agua y aplíquelo tantas veces al año. Entonces ellos ya le dicen a usted cómo hacerlo, ¿verdad? Así que usted lo que tiene que hacer es llevar esta recomendación que ese producto o que esa molécula sí lo controla. Tenemos otra enfermedad por acá, que es la mancha de hierro, es una enfermedad de importancia que ataca el cultivo del café, es causada por el hongo que afecta a la planta en diversas etapas, iniciando desde el vivero. Mire qué diferencia que el anillo, a diferencia del ojo de gallo, el anillo que forma la mancha de hierro no es tan redondo, ¿verdad? Sino que es un poco más ovalado, es un poco diferente y también tiene característico alrededor como una especie de clorosis alrededor en la parte de los bordes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, miren, el ojo de gallo se mira como blancuzco y se mira como más redondo. Y en el caso del mancha de hierro es un poco diferente porque se torna como amarillo en los bordes y es menos ovalado. Muy bien, daños se dan tanto en vivero como en campo definitivo y también en la recepa. Miren, es importante que prestemos atención en los viveros. Digamos que en esta zona sí se afecta, pero la mayor parte de nuestros cafetales están bajo sombra, por lo tanto, el efecto es menor. Pero hay productores que el vivero lo dejan a pleno sol. Normalmente esta enfermedad, el nombre se llama Cercospora coffeícola, pero es mancha de hierro. Usted conozca como mancha de hierro, afecta muchísimo a las plantas en vivero. ¿Qué condiciones favorece para que ella se desarrolle? Bueno, la penetración del hongo es directa en las hojas más jóvenes, mientras que para que se produzca en hojas más viejas es necesario la presencia de heridas. El desarrollo de la enfermedad favorece la alta humedad, temperatura elevada y estrés hídrico después de la floración. Durante el periodo de sequía, cuando la temperatura varía entre 18 y 25 grados, el periodo de incubación tiene una duración de 24 a 25 días. La temperatura óptima para la germinación de los conidios es de 30 a 34 grados. Entonces, estas son condiciones perfectas para que para que este hongo pueda desarrollarse. Mire, ¿cómo se desarrolla? Para que más o menos entendamos la lógica de por qué los viveros a pleno sol son afectados fuertemente por el problema de mancha de hierro. Hay una sustancia, una enzima que tiene dentro digamos, el hongo que se llama cercosporina. Esto, con la luz del sol, se activa. O sea, ella puede estar ahí un montón de tiempo, pero cuando le pega el sol, se activa y entonces comienza a generar el daño en la hoja. Y eso es cuando miramos este daño aquí, ¿verdad? Este daño característico de la mancha de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un vivero con un buen control de sombra, no expuesto 100% a la luz solar, entonces la cercosporina no se va a activar y por lo tanto la lesión no va a aparecer. Ojo, controlemos sombra en el vivero. Si yo controlo el porcentaje de sombra en un 40 o 50%, entonces no vamos a tener problema. Yo conozco productores que tienen los viveros a pleno sol y a veces las temperaturas son altísimas y comenzamos a ver estos daños, ¿verdad? Y después hay que estar haciendo aplicaciones y entramos en gastos innecesarios. Bueno, buen manejo de la sombra, fertilización, usar caldos minerales, controles de maleza. Hay diferentes productos que se pueden utilizar, ¿verdad? Los caldos son muy importantes. Hay algunos fungicidas también químicos que se utilizan para esto. Y otra cosa también que me parece importante mencionarles es que cuando abusamos del nitrógeno, de la urea, del nitrato de amonio que aplicamos en campo, entonces eso, según algunas investigaciones, dice que aumenta la probabilidad de la enfermedad. Entonces tengamos cuidado que el plan de fertilización sea bien balanceado, porque si tenemos un exceso de nitrógeno, incrementamos el daño. Y bueno, ya para ir, como quien dice, cerrando con la menos deseada, ¿verdad? En la finca, con la enfermedad con la que más nos relacionamos, que es la roya, por eso la dejo de último, porque sé que es la enfermedad que más nos interesa en este sentido por la importancia económica que tiene. Algo de historia, aparece en el año de 1860 en África,
Y luego, ¿verdad? En América y en el 76 se documentan algunos casos. Las variedades susceptibles tenemos típica, Borbón, y son, digamos, arábicos que en el entonces, cuando estaba, digamos, el café en apogeo, ¿verdad? Estas zonas de América estaban frondosos, el café no tenía una enfermedad que fuera, digamos, tan propia del café, que fuera un parásito obligado, que estuviera obligado a vivir del café como la roya. Se producía ese café de alta calidad, buenísimo, hasta que apareció esta enfermedad y comenzó a darle vuelta a todo el problema. Entonces comenzaron a hacerse algunas mejoras en las variedades porque no soportábamos el daño causado por la roya en estas variedades arábicas que actualmente lógicamente todavía hay, ¿verdad? Se siembran mucho, pero en zonas altas donde se supone, entre comillas, que la roya no debería estar afectando, que con el cambio climático está subiendo. Pero ¿cuáles fueron las primeras recomendaciones? Primero fue que hicieron investigaciones y sacaron algunas plantas. Les voy a mostrar esta gráfica que utilizaron en Colombia para algunas variedades de café y hicieron una prueba. Por ejemplo, ustedes ven aquí a mi izquierda encontramos el porcentaje de infestación de la enfermedad y aquí los diferentes años en que hicieron la investigación. Si ustedes observan en la gráfica, la línea roja representa el café caturra, ¿verdad? La línea amarilla representa otras variedades arábicas susceptibles, pero la línea azul y la línea como gris representa variedades que fueron mejoradas. En Honduras sería como quien dice el café Lempira, digámosle, también podría colocar ahí el Parainema, que son variedades mejoradas, el 90, que el Lempira desde el 2017 ya hay café, indicó que ya no es resistente a la roya, pero tenemos el 90 y tenemos, por ejemplo, el Parainema, que son resistentes a la roya. Y entonces la prueba era para verificar si esas variedades mejoradas realmente resistían a la enfermedad. Y claro que sí, si ustedes miran aquí, el porcentaje de infestación es menor al 5% y de las variedades arábicas son arriba del 5%. Por lo tanto, esta prueba duró mucho tiempo y se encontró que realmente sí tenía un efecto negativo, digamos, el trabajar con plantas directamente arábicas sin que tuvieran genes del híbrido de Timor, que es el que le da la resistencia, ¿verdad? A estas variedades arábicas, a estas variedades mejoradas catimores. Miren, no hay un efecto tan marcado como en los arábicos. Muy bien. El progreso de la roya de la enfermedad, ustedes al inicio no observan el daño, pero luego a los 30 días ya comienza la esporulación. Aquí a los 24 días comenzamos a ver algo que se llama manchas translúcidas. A los 27 pues inicia la formación de esporas y a los 30 alta producción de esporas. El mismo ciclo para que puedan identificarlo y darse cuenta que este problema de la enfermedad, ¿verdad? Tiene un ciclo, 35-45 días. Por acá, esto es muy importante que lo recalquemos. Objetivo del control de roya: retener el 70% de las hojas. La floración principal, ¿verdad? La tenemos cerrando obviamente la cosecha y entrar la floración principal, o sea, cuando abren las flores. Entre la floración principal y la cosecha debemos de tener alrededor de 240 días. Aquí tenemos un periodo para poder aplicar productos y controlar la enfermedad. 240 días. ¿Por qué? Porque el grano de café aquí es súper más susceptible a la enfermedad, porque él está en desarrollo. Por lo tanto, hay que hacer un muestreo y verificar en zigzag, ¿verdad? Vamos a tomar 60 plantas y esas 60 plantas se les va a sacar, se les va a tomar hojas de la parte alta, hojas de la parte media y hojas del tercio bajo. Entonces, contamos el número de hojas de los 60 árboles y las vamos a dividir entre el número de hojas totales por 100. Ese número de hojas de cada una de esas bandolas. Una bandola arriba, ¿cuántas hojas tiene? En medio, ¿cuántas hojas? Y la de abajo, ¿cuántas tiene? ¿Verdad? Las que están infectadas entre el total de hojas por 100. Y eso nos da un porcentaje. Si el porcentaje es arriba del 5%, entonces arriba del 10, entre el 5 y el 10%, podemos hacer aplicaciones de productos preventivos y sistémicos. Si el porcentaje supera el 10%, tenemos que hacer aplicaciones de productos sistémicos. Esto lo hacemos, ese muestreo se hace a los 60 días, a los 90, a los 120 y a los 180 días. Y aquí algunos productos que se pueden utilizar, ¿verdad? Esto fue investigado por Rainforest Alliance. Ustedes pueden utilizar cualquiera de esos.
hay confiabilidad en ellos porque la gente los está utilizando y les ha tomado bastante confianza. Resumen de lo aprendido: en el triángulo de las enfermedades aprendimos: la mala selección de la zona ambiente aumenta el daño por hongo patógeno, lo que baja la producción de café en el hospedero, ¿verdad? Que es el hospedero. Número 2, las enfermedades de mayor importancia económica en el café son la roya, la antracnosis, mal de tallo del ojo de gallo y mancha de hierro. Para tener un control exitoso se necesita realizar un manejo integrado que incluya control cultural, biológico y químico. Las variedades de café mejoradas son más resistentes a la roya. Se necesita conservar el 70% de las hojas del café para obtener una buena producción de café. Y de último, los controles preventivos y curativos para roya se seleccionan de acuerdo a los muestreos de enfermedades en el cafetal, siendo el 5% el punto de alerta. Así que hemos terminado con la clase. Si tenemos preguntas, pues iniciamos con ellas. Ingeniero Frederick. Ingeniero Julio, excelente tema. Bueno, sabemos que ahorita pues la hora es un poquito pesadita acá en Honduras y hemos sufrido pues un bajón de energía eléctrica, pero aquí estamos haciendo el esfuerzo para poderles llevar por completo la clase. Excelente tema, ingeniero. Creo que bien explicado. Los alumnos creo que han entendido el fondo del contenido para poder de esa forma enriquecer sus conocimientos. Bueno, hemos estado chequeando aquí en Facebook. Saludos desde Amaranguila, de Guatemala. Saludos para todos ahí los alumnos que están conectados en las diferentes plataformas. Javier Nájera, buenas tardes, excelente información. Saludos cordiales desde Jalapa, Guatemala. Hay una pregunta por acá. Vamos a ver. Hay una cantidad exacta para aplicar la tricoderma. Sí, de hecho no hablo de dosis, ustedes notaron, porque eso va de acuerdo a la cantidad de esporas. Ya manejan en los laboratorios, ¿verdad? Las dosis, entonces yo por eso no hablo de ellas, tampoco en agroquímicos, porque hay algunos productos que traen mayor porcentaje que los otros. Entonces, en este caso, abóquese a Zamorano, ¿verdad? Llámenlos, ellos le van a dar la recomendación de la dosis que se va a utilizar de tricoderma. Un producto biológico, no le va a generar un daño en exceso de él. Y lo puede aplicar, digamos, en el arriate para que pueda empezar ya con el control. Ellos le van a dar el ABC de lo que tienen que hacer con su producto. Excelente. Por nivel de importancia, ¿cuál es la enfermedad más recurrente, más frecuente en un cafetal? La roya. Efectivamente. ¿Verdad? Es una de las situaciones y algo importante en la roya es que si nuestro vecino no hace control, entonces nos está afectando directamente, ¿verdad? Indirectamente también con alguna mala práctica que está haciendo nuestro vecino caficultor. Recuerden, jóvenes, que las variedades del género típica, ¿cómo se llama? Son de las especies más susceptibles a enfermedades. Bueno, en Centroamérica, pues creo que la mayor parte de la producción es arábigo, y pues es una de las actividades, o con lo que tiene que estar siempre lidiando el productor para poder enfocarse en una producción, ¿cómo se llama? Una producción sostenible, una producción que sea amigable con el ambiente, sin necesidad de aplicar tanto, ¿cómo se llama? Tanto químico, y que de esa forma también pues garanticemos la parte ambiental o la contribución que tenemos que hacer como caficultores en la parte de suelos y agua. Bueno, dice Omar, ¿qué porcentaje debemos de tener para poder aplicar el caldo? ¿Qué porcentaje de qué? ¿De incidencia? Me imagino que sí. Sí, ¿qué porcentaje de incidencia? Sí, listo. Como les mencionaba, ¿verdad? En la pequeña tabla, ustedes hacen el muestreo 60, 90, 120 días y 180 días, después de la floración más importante. Una vez que ustedes hacen el primer muestreo, ustedes tienen que verificar qué porcentaje de incidencia tiene. El porcentaje de incidencia de alerta es del 5%. Menor o igual a 5%, ustedes pueden hacer aplicaciones preventivas. En este caso, pueden utilizar un caldo
como el que acaba de mencionar él, puede ser un caldo visoso, un caldo bordelés, un caldo sulfocálcico, para que puedan, pues, obviamente tener un control preventivo. ¿Por qué? Porque el hongo todavía no ha entrado a la hoja. Estamos hablando de que la probabilidad de que haya hongos dentro de la hoja es menor, ¿verdad? El porcentaje de incidencia tiene que ver con la cantidad de esporas en campo. Entonces, este producto lo que hace es que elimina todas esas esporas. Ahora, cuando la incidencia es mucho mayor, al 5%, entonces ahí sí tenemos que utilizar un producto sistémico que penetre la hoja, porque ya hay mucho hongo dentro de las hojas, entonces hay que matarlo para que pues ya la planta pueda seguir trabajando. Ok. Bueno, solo para que creo que algunos de los alumnos pues ingresaron a un poquito tarde a la clase y probablemente por alguna terminología o alguna diapositiva anterior no la pudieron ver con respecto al tema de viveros. Para apoyar un poquito a Ernesto Gómez, para el tema de viveros, ingeniero, ¿cuáles son, sí, específicamente de las enfermedades que tenemos que tener mucho cuidado para estar preparados? Viéndolo desde ese punto de vista, pues. Sí, buen punto. De hecho, una de ellas es la mancha de hierro, como les mencionaba, ¿verdad? Sí hay viveros que cuando están muy mal manejados, también la roya los termina afectando. Yo he visto viveros con daños por roya. Es muy raro ver daños, por ejemplo, como ojo de gallo, daños como coleroga, por ejemplo. Eso no se podría dar ahí casi. Pero sí mancha de hierro, ¿no? Antracnosis. Es muy poco probable debido a que ocupa condiciones muy específicas de humedad y que se dan muchísimo en campo. Pero en vivero, una de las enfermedades más comunes es el daño por mancha de hierro. Esa enfermedad es muy importante darle seguimiento porque cuando la gente se confía y dice, no, el vivero ocupa sol, quita toda la sombra y el sol comienza a darle, entonces lo que les decía, ¿no? La cercosporina, que es la enzima que tiene ese hongo, se activa con el sol y hace el daño, aparece la lesión que tiene como ese color como clorótico alrededor. Entonces, esa es una de las enfermedades más importantes. Depende de la zona, ¿verdad? Hay otras zonas donde también tenemos daños y máximamente también por plaga. Yo conozco productores que los opopos son sus enemigos número uno. Y bueno, en la clase de plagas van a ver algunas de ellas, pero en el caso de las enfermedades, una de las más importantes es la que les acabo de mencionar, ¿cómo se llama? La mancha de hierro, Y nuevamente, coletotrichum. ¿qué le podemos recomendar entonces a nuestro amigo Ernesto Gómez, ya que hizo el comentario? ¿Qué le podemos recomendar como control? Un buen manejo de sombra, ¿verdad? Traten de manejar una sombra un 40% en ese vivero. Procuremos, si en caso de que tengamos ya presente la enfermedad, podemos utilizar, hacer una aplicación. Yo no recomiendo caldos en vivero, muchachos, debido a que la masa foliar de la planta es muy pequeña y a veces las dosis que se utilizan la gente pues son muy altas y te podemos terminar generando algún tipo de intoxicación, pero lo vamos a ampliar un poquito más cuando veamos la clase de preparados orgánicos, aunque sí pueden utilizar productos como por ejemplo un triazol con una estrovirulina, que sería un azoxitrovin más ciproconazol. No me gusta mencionar muchos nombres porque es un medio enredado, pero lo pueden buscar ustedes ahí en una agropecuaria como Amistar o Silvacur también, que es otro tipo de producto químico que es muy bueno para el control de algunas enfermedades como esa. Muy bien. Bueno, ingeniero Julio, en realidad pues ha estado muy interesante. Cada día se aprende cosas nuevas, cada día pues están surgiendo nuevas situaciones que afectan nuestros cultivos y pues no nos queda más que estar siempre actualizados, ¿verdad? Para de esa forma, como mencionábamos al inicio, como decía nuestro amigo, eh, ¿cómo se llama? Luisito, el ingeniero Luis que nos dio la clase el día de ayer, una clase muy magistral también. De hecho, paso saludo a nuestro amigo y colega, eh, el Luisito allá en el sector del occidente de Honduras. Pues al final lo que nosotros vamos buscando es producir, ¿cómo se llama? Plantas con bandolas altamente, valga la redundancia de palabra, altamente productivas. Muy interesante la clase, ingeniero Julio. Pues ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Muy instructiva, dice Mary Quesada, la clase. Muchas gracias. Feliz tarde desde Guatemala. Alex, excelente tema el día de hoy. También Nájera dice desde Facebook.
lo excelente de la tricoderma es que se puede ser biológico, puede ser biológico. Bueno, ingeniero, pues llegamos al final de la clase, nos vamos a estar viendo nuevamente a las 6 de la tarde para nuevamente el mismo contenido a desarrollar para las otras personas que se conectan en ese horario. Así que de mi parte, pues un placer haber compartido con usted y le cedo el espacio para que se pueda despedir la sala y despedir de sus alumnos. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, ingeniero Frederick, también por haberme acompañado en la moderación. En el caso, miro que están repitiendo mucho el tema de tricoderma. Muchachos, abóquense a la casa comercial que lo provee, ¿verdad? Porque yo no quiero darle dosis debido a que es un tema de concentración de esporas. Entonces ellos ya saben cuánto y la dosis que tienen que aplicar. La forma de aplicar, pues ya ellos se la van a indicar. Sin embargo, pueden, las aplicaciones se hacen por la tarde para que ella trabaje durante la noche. Y una de las recomendaciones también, bueno, es que exista la enfermedad, porque si no, no va a tener de qué alimentarse, ¿verdad? Eso es tanto para los biológicos como Beauveria baciana, como tricoderma y muchos otros biológicos por ahí en el camino. Gracias por acompañarnos. Si quieren venir a las 6, vengan, ¿verdad? Estamos para atenderles, o si no, los vemos el día de mañana. Saludos, feliz tarde.